Cállate de una vez, mentirosa, todo el mundo sabe que eres una falsa, gritaba Celine con la vena del cuello completamente inflamada, mientras Kirby respondía con un tono aún más estridente, acercando su rostro a apenas unos centímetros del de su compañera, apuntándola con el dedo índice y soltando improperios que hacían temblar los cristales de la sala principal, en un clímax de tensión donde los empujones eran inminentes y el aire se podía cortar con un cuchillo, hasta que de repente la puerta principal se abrió de golpe y la jefa entró con una autoridad indiscutible, separándolas físicamente con los brazos extendidos, empujando a Celine hacia el sofá y a Kirby hacia el pasillo, imponiendo un silencio absoluto que dejó a todos sin aliento y marcando el momento más tenso de toda la historia de esta convivencia. Para entender cómo llegamos a este nivel de desesperación y furia descontrolada, tenemos que retroceder varias horas, exactamente a la mañana de ese mismo día, cuando el sol apenas comenzaba a filtrarse por las enormes ventanas de la casa y la tranquilidad aparente de la residencia parecía intacta, aunque cualquiera que conociera un poco la psicología de estos encierros sabía que esa calma era solo la antesala de una tormenta que se estaba gestando desde hacía varios días. Celine había bajado a la cocina con la intención de prepararse un café, moviéndose con esa lentitud calculada de quien sabe que está siendo observada por las múltiples cámaras que graban cada rincón, cada suspiro y cada mirada de reojo. Kirby, por su parte, ya estaba en la cocina, organizando las frutas y los cereales con una actitud que, aunque pretendía ser natural, denotaba una clara molestia contenida, golpeando los utensilios contra la encimera con una fuerza innecesaria que dejó claro desde el primer segundo que la paz matutina era una ilusión. El primer cruce de palabras fue sutil, casi imperceptible para un espectador casual, pero letal para quienes viven bajo el mismo techo. Celine pidió, con una voz que intentaba ser amable pero que sonaba condescendiente, que le pasara el azúcar. Kirby, sin mirarla a los ojos, respondió que el azúcar estaba donde siempre estaba, en el mismo lugar de todos los días, añadiendo un comentario sarcástico sobre la memoria y la capacidad de observar el entorno. Ese fue el detonante. Celine soltó una risa nerviosa, cerró el envase del azúcar con un golpe seco y dijo que no hacía falta ser tan borde solo porque sí, que había formas más elegantes de empezar la mañana. Kirby se giró de inmediato, con la mirada encendida, y le espetó que la elegancia era algo que se había perdido hace mucho tiempo en esa casa, especialmente cuando ciertas personas se hacían las víctimas para manipular a los demás y quedar bien frente a las cámaras. A partir de ese instante, la cocina se convirtió en un ring verbal. Celine acusó a Kirby de ser una resentida, de vivir amargada y de no soportar que otros tengan la simpatía natural que a ella le falta. Kirby no se quedó callada ni un solo segundo. Contraatacó diciendo que la simpatía de Celine era tan falsa como los productos que promociona, que era una calculadora que solo sonreía cuando le convenía y que apuñalaba por la espalda a cualquiera que se le pusiera enfrente. Los tonos de voz comenzaron a subir de manera progresiva, pasando de un susurro venenoso a un volumen de conversación alterada que resonaba por los pasillos vacíos de la planta baja. Se echaban en cara situaciones de la semana anterior, malentendidos que habían quedado guardados en la mente de cada una, esperando el momento exacto para ser usados como armas arrojadizas. Celine mencionó una traición en el juego de nominaciones, asegurando que Kirby había prometido lealtad y luego había cambiado su voto en el último segundo para salvarse ella misma. Kirby estalló, negando todo y acusando a Celine de ser una paranoica que veía conspiraciones donde no las había, simplemente porque no podía aceptar que sus propias estrategias hubieran fracasado. La discusión salió de la cocina y se trasladó a la sala principal, un espacio amplio con sofás de cuero y una mesa de centro que ahora parecía el escenario de un juicio sin ley. Celine caminaba de un lado a otro, gesticulando con los brazos, mientras Kirby estaba sentada en el sofá, pero con el cuerpo inclinado hacia adelante, lista para saltar en cualquier momento. Las palabras se volvieron más pesadas, más hirientes. Ya no hablaban del juego ni de las estrategias, sino que atacaban directamente la personalidad, la apariencia y la integridad moral de la otra. Celine le gritó a Kirby que era una oportunista que solo sabía aprovecharse del trabajo de los demás, que no tenía talento propio y que si estaba ahí era por puro morbo. Kirby se levantó de un salto, invadiendo el espacio personal de Celine, y le gritó que ella era la verdadera problema, una ególatra que se creía el centro del universo y que trataba a todos como si fueran sus empleados, recordándole que en el mundo real nadie la soportaría por su actitud prepotente y arrogante. El clímax de los gritos se alcanzó cuando ambas decidieron que las palabras ya no eran suficientes para expresar su odio mutuo. Se pararon cara a cara,
casi tocándose las narices, con los ojos inyectados en sangre y el rostro desencajado por la ira. Celine gritaba que no la tocara, que se alejara, que no tenía derecho a hablarle así. Kirby respondía a gritos que ella no tenía ningún respeto, que se lo había ganado a pulso con sus mentiras y sus traiciones. El volumen de sus voces era ensordecedor, un eco de furia que rebotaba en las paredes de la casa y que sin duda estaba siendo captado por los micrófonos ambientales con una claridad aterradora. Se interrumpían constantemente, ninguna quería ceder, ninguna quería dar su brazo a torcer. En una demostración de orgullo herido y ego desmedido que parecía no tener fin, los insultos se mezclaban con los gritos, creando una cacofonía de resentimiento que demostraba que la convivencia había llegado a un punto de no retorno. Las cámaras, que nunca parpadean y que todo lo graban, capturaron cada gesto de desprecio, cada lágrima de impotencia y cada palabra cargada de veneno, convirtiendo este episodio en uno de los más recordados de la temporada. Fue en ese preciso momento, cuando la situación estaba a 1 milímetro de convertirse en un altercado físico de consecuencias impredecibles, cuando la jefa decidió que era hora de intervenir. La jefa, que había estado escuchando el escándalo desde su oficina o desde su zona de privilegio dentro de la producción, bajó las escaleras con pasos firmes y decididos. Su presencia en la sala cambió la atmósfera de inmediato. No gritó, no perdió los estribos, pero su autoridad era palpable. Se plantó justo en el medio de las dos, usando su propio cuerpo como barrera física. Con un movimiento rápido y contundente, puso una mano en el pecho de Celine, empujándola hacia atrás con firmeza, y con la otra mano señaló a Kirby, ordenándole que diera un paso atrás y que se calmara de una vez por todas. La jefa les habló con un tono de voz bajo, pero cargado de una severidad que no admitía réplica, recordándoles las reglas de la casa, las consecuencias de sus actos y la vergüenza que estaban haciendo pasar al programa. Les exigió silencio inmediato, advirtiéndoles que si volvían a dirigirse la palabra con ese tono de odio, las medidas disciplinarias serían drásticas e inmediatas. El silencio que siguió a la intervención de la jefa fue denso, pesado, casi asfixiante. Celine se cruzó de brazos, mirando hacia otro lado, con el pecho agitado por la respiración acelerada y los ojos llenos de lágrimas de frustración contenida. Kirby se dejó caer en el sofá, pasando las manos por su cabello, con la mirada perdida en el suelo, maldiciendo entre dientes la situación y la injusticia de sentirse atacada. La jefa se mantuvo en el centro de la sala durante varios minutos, asegurándose de que la tensión bajara y de que ninguna de las dos intentara lanzar un último dardo envenenado antes de retirarse a sus respectivos dormitorios a lamer sus heridas. Ahora, analizando todo lo que ha pasado, tengo que dar mi opinión personal sobre este lamentable espectáculo. Sinceramente, creo que ambas tienen una parte de razón en su frustración, pero la forma en la que han decidido manejar el conflicto es un error garrafal que las hunde a las dos por igual. Celine ha pecado de arrogante y de subestimar a su compañera, creyendo que su carisma la hace intocable, y eso siempre pasa factura en un encierro donde las máscaras terminan cayendo. Por otro lado, Kirby ha demostrado que guarda un rencor que la está consumiendo por dentro, y en lugar de hablar las cosas en privado y con madurez, prefirió explotar en público, buscando el morbo y el protagonismo negativo. La jefa hizo exactamente lo que tenía que hacer, imponiendo orden donde solo había caos, pero el daño ya está hecho. La imagen de la casa como un lugar de entretenimiento y sana convivencia se ha roto en 1000 pedazos, dejando ver las cloacas de los egos desmedidos y las envidias mal gestionadas. El público espera ver entretenimiento, pero también espera ver evolución, y lo que vimos hoy fue un retroceso absoluto a los instintos más básicos y destructivos. Si no hay una reconciliación genuina o al menos un acuerdo de convivencia mínima, los próximos días van a ser un infierno insoportable, no solo para ellas, sino para todos los que estamos viendo cómo se desmorona la dinámica del programa. Es triste ver cómo la presión del encierro saca lo peor de las personas, convirtiendo a dos mujeres que podrían haber sido aliadas en las peores enemigas, demostrando que en este tipo de realities, a veces el verdadero enemigo no es el rival de afuera, sino el propio reflejo en el espejo de la casa. Sigue la página y comenta parte 2.